Una confesión viene hacia ti con una fuerza rara, casi incómoda, porque no llega para adornar nada, llega para quitarte una venda que ya empezaba a pesarte. Vas a notar, en el tono de esa persona, que lleva tiempo ensayando palabras, tragando orgullo, midiendo el daño, y aún así soltará algo que te dejará sin máscara. Lo más fuerte no será escuchar la verdad, será darte cuenta, en un segundo, de que una parte de ti ya la sabía. Esta lectura entra directa en una zona sensible, porque aquí no hablamos de una simple charla pendiente, hablamos de una frase que puede mover recuerdos, expectativas y hasta una decisión que venías aplazando. Hay un gesto que se repite en tu vida últimamente, alguien mira mucho, escribe poco, aparece a medias, y luego actúa como si nada estuviera temblando por dentro. Si quieres que esa confesión llegue clara, sin rodeos y sin juegos raros, escribe en comentarios, que hable de una vez, deja tu me gusta y suscríbete ahora, porque esta historia trae una sacudida emocional muy fuerte. Siento que has intentado mantener una postura tranquila, como quien no quiere exagerar, pero por dentro has repasado conversaciones antiguas, silencios recientes y detalles pequeños que antes parecían casuales. Esa persona no está en paz, aunque intente mostrarse fría, práctica o incluso distraída, porque cada vez que se aleja, algo la empuja a volver a pensarte, y te ha confundido su manera de callar, y sin embargo su silencio ha dicho más que algunas promesas bonitas. Hay una escena muy marcada, casi cotidiana, donde revisas un mensaje, recuerdas una frase exacta, o te quedas mirando el móvil sin saber si responder como siempre, o cambiar por completo. No estás exagerando, porque tu intuición lleva tiempo detectando una tensión rara, una mezcla de culpa, deseo, miedo y necesidad de arreglar algo que quedó torcido. Lo curioso es que cuando esta persona confiese, no lo hará con la seguridad de quien domina la situación, sino con la torpeza de quien ya no puede seguir escondiéndose. Aquí aparece una emoción antigua, quizá de una conversación que acabó demasiado pronto, de una despedida mal explicada, o de una promesa que quedó flotando entre excusas y orgullo. Me llega una sensación de nudo en la garganta, pero no tuyo solamente, también de esa persona que quiso parecer fuerte, y terminó guardando demasiado. Dime abajo si también has notado ese cambio extraño en alguien, menos mensajes, más tensión, más miradas raras, porque esa clase de silencio nunca aparece porque sí. La confesión no viene limpia del todo, viene mezclada con miedo a perder una posición, una imagen o una comodidad que ya no sostiene a nadie. Vas a descubrir que una parte de lo ocurrido no fue como te lo contaron, y esto abre una lectura mucho más intensa, porque cambia la manera de interpretar una ausencia. Puede que pensases que esa persona perdió interés, que eligió otra prioridad, o que simplemente no quiso luchar, pero aquí se ve una presión detrás, una influencia o un miedo muy concreto. No necesariamente fue una traición directa, pero sí una falta de valentía, y eso duele de una forma muy distinta. Siento una presencia cercana a esa persona, alguien que opinó, aconsejó mal, sembró duda o empujó para que se alejara, aunque luego haya querido lavarse las manos. Esta persona pudo ser un familiar, una amistad insistente, o alguien con interés en que no avanzaras en esa conexión, y ahora empieza a pesarle haber permitido tanto ruido. La verdad que sale entre sus labios no solo habla de sentimientos, también habla de cobardía, de decisiones tomadas por cansancio, y de una culpa que ya no cabe en ningún rincón. No todo será dramático, y aquí viene una parte importante, porque esa confesión también abre una puerta a una reparación, que no esperabas de esa manera. Tal vez no recibas exactamente las palabras que imaginaste, pero sí una admisión que te hará respirar distinto, como cuando por fin alguien reconoce lo que negaba. Esa validación puede romperte un poco por dentro, pero también te devuelve dignidad, claridad y una paz que no habías conseguido a base de razonarlo todo. Siento que en los últimos días, has estado más sensible a señales pequeñas, canciones que vuelven, nombres que aparecen, lugares que despiertan memoria, o incluso sueños con conversaciones pendientes. No lo tomes como una fantasía sin suelo, porque tu mente está preparando el terreno, para escuchar algo que cambiará tu postura, aunque intentes mantener distancia. Quiero saber si te pasa eso de recordar una frase exacta, incluso meses después, porque hay palabras que se quedan pegadas a la vida sin pedir permiso, y esa frase, cuando llegue no será perfecta, pero va a tocar justo el punto donde fingías indiferencia. Veo una escena de noche o de tarde avanzada,
con cansancio acumulado, donde alguien se atreve a escribir, llamar o buscar una conversación que no podrá controlar del todo. No será una confesión de película, será más humana, con pausas, contradicciones, quizá una frase torpe, pero cargada de verdad emocional. Esa imperfección será la prueba, porque quien manipula suele preparar demasiado, pero quien se derrumba habla con una sinceridad desordenada. También aparece tu reacción, y aquí la lectura se vuelve más personal, porque no podrás responder desde el personaje que usabas para protegerte. Has aprendido a decir que todo está bien, a quitar importancia, a cambiar de tema cuando algo duele, pero esta vez el cuerpo te delatará con un silencio distinto. La verdad no solo sale de sus labios, también sale de tu mirada, de tu respiración contenida, de esa pausa donde ya no puedes negar lo que sientes. Me llega una advertencia dulce: no abras la puerta de golpe solo porque alguien venga cargado de emoción. Escucha primero, observa su coherencia, y mira si sus actos pueden sostener sus palabras. La confesión será poderosa, pero el verdadero giro estará en lo que decidas hacer después, porque tu calma ya no puede depender de promesas sueltas, y aquí empieza una recuperación de poder muy bonita, aunque al principio parezca que te han removido una herida antigua. Virgo, estás viviendo una etapa donde casi todo parece normal por fuera, pero hay conversaciones que no se han cerrado, y eso se nota en detalles que otros pasarían por alto. Una persona intenta mantener una rutina, trabaja, responde, cumple, se muestra estable, pero algo en su manera de acercarse a ti tiene un nervio que antes no estaba. Te observa más de lo que admite, mide tus reacciones, y si nota frialdad, se queda pensando mucho más de lo que aparenta. La situación actual tiene dos capas. La visible habla de distancia, prudencia o rutina, pero la oculta muestra a alguien preparando una frase que lleva tiempo evitando. Puede que hayas sentido ganas de mandar un mensaje, y luego borrar todo, o que hayas abierto una conversación antigua solo para comprobar si aquello fue tan intenso como recuerdas. Me gustaría saber si eres de los que relee mensajes viejos, aunque luego cierre la pantalla como si nada, porque ahí se ve cuánto pesa una historia no resuelta, y esta confesión empieza a acercarse, justo cuando dejas de perseguir explicaciones. Veo que has estado poniendo límites más claros, quizás sin anunciarlo demasiado, porque te cansaste de sentir que tenías que interpretar cada gesto, como si fuera un acertijo. Esa distancia tuya ha movido algo en la otra persona, no por capricho, sino porque ha notado que ya no respondes desde la misma disponibilidad emocional. Y esto le inquieta, porque quien se acostumbró a tener una puerta entreabierta, ahora percibe que esa puerta puede cerrarse sin hacer ruido. Aquí aparece una verdad parcial, y es importante recibirla con calma. Esa persona no solo teme tu reacción, también teme quedar en evidencia ante sí misma. Durante mucho tiempo pudo justificar su silencio con excusas prácticas: falta de tiempo, problemas personales, cansancio, estrés o una etapa complicada, pero ahora esas razones ya no le sirven igual. Ha visto que incluso con problemas, una persona elige dónde pone presencia, y esa comprensión le está golpeando con fuerza. Hay alguien alrededor que ha influido más de lo que se dijo, quizá una amistad que opinaba con demasiada seguridad, una expareja que todavía generaba sombra, o un familiar que metía miedo. No veo una conspiración enorme, veo comentarios repetidos, dudas sembradas, frases pequeñas dichas en malos momentos, y esa persona permitió que todo eso contaminara su forma de tratarte. Ahora empieza a reconocer que escuchó más ruido externo que su propia sensación interna, y eso forma parte de lo que puede confesar. Tu intuición ya había captado esa interferencia, aunque quizá no tenías pruebas, porque ciertas actitudes cambiaron de golpe después de conversaciones, reuniones o momentos donde no estabas presente. Notabas respuestas más secas, planes que se enfriaban, explicaciones demasiado vagas, y esa sensación tan humana de sentir que alguien volvió distinto después de hablar con otra persona. Dime si alguna vez has notado a alguien cambiar contigo de un día para otro, sin motivo claro, porque esa clase de giro deja una desconfianza difícil de explicar, y ahora esa pieza empieza a tener una forma más concreta. Lo que más te desarma no será descubrir que hubo influencias, sino comprender que esa persona eligió callar cuando podía haberte defendido, aclarado o protegido emocionalmente. Esa parte duele, porque no siempre rompe más quien se va, a veces rompe más quien permanece cerca, pero permite que la duda haga el trabajo sucio,
Sin embargo, la confesión traerá una responsabilidad que antes no aparecía, y eso puede cambiar el tono de todo. También veo a alguien que ha intentado espiar tu estado de ánimo, sin preguntarte directamente, mirando si publicas, si estás más alegre, si sales, si has cambiado tu manera de mostrarte. No lo hace siempre desde control, también desde miedo, porque una parte de esa persona sospecha que puedes estar reconstruyéndote sin esperar nada. Y esa posibilidad le activa una prisa emocional que no quería reconocer, una urgencia que le hace perder la postura fría. En tu vida diaria, esto puede notarse en momentos sencillos, cuando de pronto te distraes preparando café, caminando por una calle conocida, o escuchando una canción que antes no significaba tanto. Hay recuerdos que vuelven sin pedir permiso, pero ahora no vienen solo para doler, vienen para mostrarte dónde te quedaste esperando una explicación que merecías, y esa explicación empieza a moverse hacia ti, aunque llegará envuelta en una mezcla rara de arrepentimiento y necesidad. Siento que una conversación breve puede abrir más de lo esperado, quizá empieza con algo simple, una disculpa pequeña, una frase sobre el pasado, o un comentario que parece casual. Pero el tono tendrá un peso distinto, y sabrás que detrás hay más, porque la persona irá tanteando, si todavía existe un espacio donde hablar sin ser rechazada al primer intento. Quiero leerte si eres de responder rápido, o dejar pasar un rato, porque esa pequeña costumbre dice mucho, de cómo proteges tu calma cuando alguien te remueve, y aquí tu manera de contestar puede marcar el ritmo de la confesión. No hace falta que te precipites, porque el avance más favorable para ti nace de escuchar, sin regalar de inmediato una absolución completa. Puedes permitir que hable, que explique, que se contradiga si necesita llegar a la verdad, pero no tienes que cargar con su culpa ni traducir sus emociones. Esta vez, tu lugar no es salvar a nadie, es comprobar si aquello que se dice coincide con una conducta nueva. Hay una promesa futura rondando esta conversación, aunque no se presenta como fantasía, se presenta como posibilidad real de ordenar lo que quedó disperso. Puede ser una reconciliación, una paz necesaria, una decisión de cerrar con dignidad, o un nuevo comienzo con condiciones más maduras. Lo importante es que saldrás de la confusión, porque esa confesión pondrá nombre a algo que llevaba demasiado tiempo viviendo entre medias palabras. Virgo, lo que creías que era simple distancia empieza a mostrar otra cara, porque esa persona no se alejó solo por falta de ganas, también por miedo a quedar atrapada en algo verdadero. Aquí cambia la lectura de muchos gestos, incluso esos momentos donde parecía indiferente, porque detrás había una lucha entre deseo, orgullo y una inseguridad que no quería enseñarte. La confesión que viene no será solo te eché de menos, tendrá una raíz más profunda, y puede tocar una decisión antigua. Siento que hubo un instante concreto, quizá una conversación seria, una mirada larga, o un plan que sonaba demasiado real, donde esa persona se asustó más de lo que dijo. No era rechazo hacia ti, era vértigo ante lo que implicaba tomarte en serio, porque contigo no podía jugar a medias, sin sentirse observado por su propia conciencia. Dime abajo si has vivido eso de notar que alguien se acerca mucho, y justo cuando todo parece avanzar, se enfría de repente sin explicación convincente, y esa secuencia vuelve ahora como una prueba que nadie puede maquillar del todo. El giro fuerte está aquí, esa persona pudo hablar de libertad, dudas o confusión, pero en el fondo estaba comparando tu presencia con una vida que no sabía si podía sostener. No porque te falte valor, sino porque representabas una exigencia emocional más honesta, una relación más clara, o un espejo donde sus excusas quedaban demasiado visibles. Y cuando alguien no está preparado para verse, a veces culpa a quien trae la luz, aunque luego lo eche de menos en silencio. Veo una motivación oculta que mezcla culpa con deseo de reparación, y eso hace que la confesión tenga momentos contradictorios, como si quisiera acercarse y protegerse al mismo tiempo. Puede decir que no supo hacerlo mejor, que no quería hacer daño, que estaba en una etapa complicada, pero entre esas frases aparecerá algo más sincero, y admitirá directa o indirectamente que te dejó con dudas porque le resultaba más fácil que asumir una decisión clara. Esto cambia también tu papel, porque quizá te culpaste de haber pedido demasiado, de haber sentido demasiado, o de no haber entendido bien las señales. Pero aquí se ve que no pedías imposibles, pedías coherencia, presencia y respeto por lo que estaban haciendo, cosas normales cuando un vínculo empieza a importar. Esa comprensión te va a aliviar,
aunque llegue mezclada con rabia suave, porque por fin podrás separar tu valor de la incapacidad ajena. Hay una persona secundaria que vuelve a cobrar importancia, alguien que no necesitó gritar para influir, bastó con estar cerca en el momento equivocado, y alimentar inseguridades ya existentes. Podría ser alguien que disfruta dando consejos duros, alguien que presume de saber cómo proteger a los demás, o alguien que no soportaba verte ocupar un lugar especial. Me interesa saber si tienes claro quién pudo meter ruido en tu historia, porque a veces una frase ajena arruina semanas enteras de confianza, y esa influencia no decide tu destino, pero explica un desvío doloroso. La confesión puede traer una frase que te remueva mucho, algo parecido a reconocer que pensó en ti más de lo que parecía, o que intentó reemplazar tu presencia sin lograrlo. No necesariamente hablará con palabras perfectas, incluso puede empezar defendiendo su postura, pero acabará dejando escapar una verdad más limpia de lo previsto, y ese desliz será clave, porque cuando alguien intenta controlarse demasiado, la emoción encuentra una rendija por donde salir. También aparece una comparación incómoda, quizá con otra persona, con una etapa pasada, o con una versión de su vida donde no tenía que dar tantas explicaciones. Esa comparación no te rebaja, al contrario muestra que contigo la superficialidad ya no le alcanzaba, y eso le obligaba a madurar antes de sentirse preparado. Aquí se entiende por qué te miraba de cierta manera, como quien quiere quedarse, pero no sabe qué hacer con lo que siente. En el punto más caliente de esta lectura, siento que tendrás una ventaja silenciosa, ya no necesitas que esa confesión te salve, porque has empezado a salvarte antes. Eso cambia la energía de la conversación, cambia tu postura, cambia incluso tu manera de respirar cuando escuches lo que tiene que decir. Y la otra persona lo notará, porque no hablará con alguien desesperado por recuperar, hablará con alguien que aprendió a sostenerse. Este detalle lo vuelve todo más intenso, porque cuanto menos necesidad muestres, más verdad puede salir, ya que esa persona ya no podrá manipular tu ansiedad, ni esconderse detrás de tu espera. Si viene con medias palabras, lo notarás enseguida, y si viene con una confesión auténtica, también lo notarás en su forma de asumir consecuencias. Quiero saber si ahora mismo elegirías escuchar primero o cortar rápido, porque esa decisión dice mucho del punto exacto donde está tu corazón, pero no tienes que demostrar dureza, solo necesitas ser fiel a tu claridad. Veo una conversación donde tú puedes quedarte en silencio, más tiempo del habitual, y ese silencio hará que la otra persona siga hablando, casi sin poder detenerse. Ahí saldrá una parte que no esperaba revelar, quizá una disculpa más concreta, un miedo a perderte, o una admisión sobre una mentira por omisión. La verdad no siempre entra por la puerta principal, a veces cae al suelo en mitad de una frase que pretendía sonar controlada. Esta revelación no cierra todo todavía, porque después de escucharla tendrás que decidir, ¿qué haces con una emoción que no se apaga por decreto? Puede que sientas ternura, enfado, alivio y cansancio en la misma tarde, como si varias versiones de ti discutieran por dentro. Lo importante es que ya no estarás reaccionando a sombras, estarás respondiendo a hechos, y eso te coloca en una posición mucho más fuerte. Virgo, la recompensa empieza cuando entiendes que esa confesión no viene a quitarte estabilidad, viene a devolverte una parte de verdad que te pertenecía desde el principio. Vas a poder mirar atrás sin sentir que todo fue imaginación tuya, porque las piezas emocionales, las dudas y los cambios de actitud empezarán a tener un sentido más claro, y desde ahí, aunque algo te tiemble por dentro, podrás elegir con una serenidad mucho más firme. La oportunidad futura no se limita a recuperar a alguien, porque también puede abrir una versión tuya más libre, más sincera y menos dispuesta a vivir de suposiciones. Si esa persona quiere volver a acercarse, tendrá que hacerlo con hechos, con presencia, con una conversación que no desaparezca al día siguiente. Dime abajo si esta vez necesitas hechos y no solo palabras bonitas, porque esa frase marca una frontera sana, y muchas personas deberían aprender a respetarla, y esa frontera no te enfría, te protege de repetir un dolor que ya conoces. Veo una mejora concreta en tu manera de comunicarte, como si después de esta conversación pudieras decir lo que necesitas sin disculparte tanto por sentir. Habrá un momento donde expreses una condición sencilla, quizá pedir claridad, tiempo, constancia o una explicación completa, y esa petición marcará un antes y un después. No se trata de exigir de forma dura, se trata de no rebajarte para que otra persona se sienta cómoda.
Si hay amor todavía, la confesión puede convertirse en un puente, pero no un puente débil de nostalgia, sino uno que se prueba con pasos reales. Puede haber mensajes más sinceros, una quedada para hablar con calma, una disculpa que no se esconda detrás del orgullo, o una decisión de empezar despacio. Si lo que hay es cierre, también será valioso, porque te permitirá soltar sin sentir que abandonas algo sin explicación. Siento una ventana temporal cercana, no como fecha rígida, sino como un movimiento que se activa, cuando dejas de insistir y empiezas a ocupar tu vida con más presencia. Puede coincidir con días de más actividad, una salida improvisada, un cambio de rutina, o una semana donde decides no mirar tanto si alguien aparece. Justo ahí, cuando tu atención vuelve a ti, esa persona puede sentir que el espacio se le escapa de las manos. La resolución del tema central trae una imagen muy clara. Esa verdad saliendo de sus labios no te destruye, te despierta, porque ya no vivirás negociando con dudas pequeñas. Escucharás algo que confirma tu intuición, algo que explica el silencio, y algo que te muestra hasta dónde puede llegar la otra persona ahora. Me gustaría saber si prefieres una verdad que duela, o una mentira que calme un rato, porque esa elección revela mucha fuerza interior, y en tu caso la verdad abre un camino más limpio. También llega una recompensa en tu estabilidad material o personal, porque cuando una emoción pendiente se ordena, recuperas energía para decisiones que habías dejado paradas. Veo más enfoque, más ganas de cuidar tu espacio, ordenar papeles, retomar una idea, mejorar ingresos o decir que sí a una oportunidad que antes te daba pereza. El alma no vive separada de lo cotidiano, y una conversación honesta puede desbloquear hasta la manera en que organizas la semana. Si decides dar una oportunidad, hazlo con ritmo lento, observa 3 cosas: si mantiene lo que promete, si habla sin culpar siempre a otros, y si respeta tus tiempos. No hace falta castigar, pero tampoco conviene olvidar demasiado rápido, porque el perdón sano no borra la memoria, la vuelve más sabia, y esta vez puedes amar, escuchar o cerrar, sin perderte por el camino. Hay una victoria emocional muy bonita, y consiste en que no tendrás que fingir indiferencia para parecer fuerte, porque la fuerza real será permitirte sentir sin entregar el control. Podrás emocionarte, quedarte callado, pedir tiempo o incluso sonreír con tristeza, y aún así seguir siendo dueño de tu decisión. Esa naturalidad te hará brillar de una manera distinta, más tranquila, más limpia, como si por fin dejaras de actuar para sobrevivir. La otra persona tendrá que enfrentarse a una consecuencia clara, no basta con confesar, ahora debes sostener la verdad cuando pase la intensidad del momento. Si desaparece después, sabrás leerlo sin inventar excusas, y si permanece, tendrás una base más honesta para decidir si merece un lugar nuevo. Quiero saber si te cuesta dar segundas oportunidades, o si las das demasiado rápido, porque en esa respuesta puede estar la llave de lo que necesitas cuidar, y tu criterio será más importante que cualquier promesa. Veo reconciliación posible para algunos, pero con una condición luminosa: que la relación cambie de forma, que se hable más claro, que no se normalicen los silencios como castigo. Para otros, veo un cierre precioso, de esos que duelen un poco, pero dejan una paz limpia al apoyar la cabeza en la almohada, y en ambos caminos ganas, porque dejas de estar atrapado en una versión incompleta de los hechos. Quédate con esto: la confesión te va a desarmar porque tocará una verdad que tu alma reconocía, pero también te va a reconstruir con una lucidez nueva. No tendrás que perseguir, ni suplicar, ni traducir señales a medianoche, porque recibirás información suficiente para elegir desde tu centro. Camina despacio, escucha sin traicionarte, y vuelve cuando quieras a esta mesa de luz, porque en la próxima lectura seguiremos abriendo camino juntos.